Bueno, saludos a todos los hermanos. Damos las gracias a nuestro Señor por permitirnos estar aquí en comunión con todos en un solo ruaj, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Estamos aquí hoy para compartir sobre la parashat que se llama Vayislach. Él envió Vayislach, y se encuentra en los capítulos de Génesis 32 al 36 con 43, versículo 43, 36-43. Entonces tenemos una porción aquí de la escritura, eso es lo que significa parashat, una porción de la escritura en que se ha dividido durante periodos para un año y poder así leer todos los 5 libros de la Torá en compañía de los profetas y ahora el Nuevo Testamento con la voluntad de nuestro Dios para seguir creciendo en su palabra. Bien, entonces estamos hablando de Jacob. Dice Génesis Bereshit 32:1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Significa campamentos. Bien, vemos cómo los patriarcas estaban muy familiarizados con los ángeles. Abraham trató con ángeles. Jacob en este momento también en su camino encuentra ángeles, y notamos que la presencia de Dios está relacionada con todo el itinerario que ellos están haciendo. Él en este momento ya había resuelto su problema con Labán, pues Labán le tenía un sometimiento, esclavizado prácticamente, porque todo lo que Jacob hacía Dios lo bendecía. Entonces él no quería que se desprendiera de él, por lo tanto buscó la manera de tenerlo atado, incluso dándole primero una hija a la que él no era la que amaba, Lea, y luego trabajó otros 7 años por la que él amaba, que es Rebeca. De ahí él comienza a procrearse entonces lo que son los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob, que van a dar el nombre a la nación de Israel. Entonces vamos avanzando en el camino. Ya partimos Bereshit desde la creación. Viene entonces ya esto tomando una forma, porque la función de Dios era que hacer una plenitud de gentes en esta tierra, y el plan sigue caminando. Entonces el modelo de Dios en sí consistía en que de toda la humanidad escoger un pueblo que pudiera llevar el mensaje de su creación, puesto que ya este mundo, esta creación ya estaba caída por el pecado, se había metido un virus, estaba enferma y irreversiblemente. Entonces Dios es Dios restaurador, por lo tanto Él comienza a tomar la medida. Por eso Éxodo 19:5 nos recuerda dice el Señor que ahora pues si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto
Guardar el pacto es diferente a guardar los mandamientos. Guardar es mi pacto, pacto incorruptible, el pacto trazado por el Señor desde antes de la creación, el fundamento con que hizo todas las cosas, lo que no falla y lo que va a ser terminado. Así nosotros pasemos por cualquier parte de este mundo. Entonces dice que vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces todo consiste en vigilar el pacto. Entonces los mandamientos sirven para vigilar el pacto, para no salirnos ni a derecha ni a izquierda. Y eso es lo que el Señor nos viene advirtiendo desde el primer momento. Por eso en esta parashá nos encontramos con Jacob, que es nuestro referente hoy de estudio. Entonces vemos que ahora tiene que enfrentarse con su hermano Esaú, el cual tiene él una rivalidad de muerte, porque el hermano había jurado que lo iba a matar. Esto se ve que Jacob tenía mucho tiempo de estarlo meditando y no lo dejaba tranquilo. Ahora que venía de regreso desde donde Labán, tenía que bajar por este camino que venía también en la ruta de su hermano Esaú. Por eso Jacob envió unos mensajeros adelante, en el versículo 3, 32:3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Él se hubiera podido venir en secreto, sin necesidad de avisar nada, y hubiera cruzado el Jordán y hubiera llegado al camino para donde él iba. Pero como esto no lo dejaba tranquilo, él sabía que Esaú en cualquier momento iba a cumplir lo que había jurado. Entonces decidió mandar a esos mensajeros delante de él. Y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Esa era la inquietud que tenía él, cómo hacía para encontrar el perdón de Esaú, porque él no era el que iba a perdonar, sino que necesitaba que Esaú lo perdonara a él por lo que él había hecho. Ya sabemos que él intervino en el asunto de la primogenitura de una manera irregular, que no es compatible con la justicia y con la fidelidad de Dios, pero Jacob siempre se caracterizó por esto. Y el mismo Esaú dice que por eso fue que él, con razón, lo llamaron Jacob, y dice que es Esaú el que dice que eso para él era engañador. Entonces, esto fue una de las cosas que caracterizó a Jacob. Por eso vamos a invitarlo, hermano, a que revisemos con tranquilidad, con calma, con espíritu de mansedumbre, lo que habla Oseas en el libro llamado así, Oseas. En el capítulo 12 él menciona un acontecimiento que tiene que ver con lo que estamos tratando en la parashat. Dice el capítulo 12, desde el versículo 12, dice de esta manera. Dice: un litigio tiene Hashem con Judá para castigar a Jacob.
conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Y él menciona este suceso que dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Vamos a analizar un poquito acá, pero en la parashá encontramos esto en el capítulo 32, ...28... Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es cierto que la palabra Elohim, para nosotros que hemos podido estudiar, tiene diferentes significados en la escritura. Puede significar Elohim, Dios, el Dios de Israel. Puede significar una persona con autoridad. Puede significar un juez, incluso un ídolo y un ángel. Esto es de acuerdo al contexto donde lo encontremos. Ya depende de lo que tiene que ver con el discernimiento y con la revelación que el Señor nos da para poder leer su escritura. Acordémonos que el que lee la escritura con ojos terrenales, por lo menos en esta parashat, él va a estar pendiente a lo terrenal. Las cabras, las vacas, a los camellos, a los siervos, a las cosas terrenales. Pero más arriba de las cosas terrenales está lo que tiene un velo, porque solamente está reservado para aquellos a cuantos el Señor quisiere solamente. Entonces vemos por lo menos que lo que hemos leído de Oseas se está refiriendo a que Dios tiene algo pendiente con Judá y para visitar a Jacob. Aquí dice castigar, pero la palabra pacat es visitar. Lo puede visitar para castigarlo, o lo puede visitar para corregirlo, o para sanarlo. Visitar entonces depende de lo que Dios tenga en su mente. Y dice que le va a pagar conforme a las obras de Jacob. Por lo tanto, Jacob, el que está refiriéndose, o sea, aquí, tiene algo pendiente desde el vientre de la madre. Porque aquí lo dice que desde el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Eso está en Oseas 12:3. Esta palabra que aparece aquí como poder en el hebreo es la palabra on. Aparece suficientes veces en la escritura y el escritor de Oseas puede ver lo que está descrito en Génesis. Pero ¿qué tipo de poder es lo que habla aquí que venció al ángel? Y aquí, donde está traducido ángel, aparece la palabra Elohim. O sea que Oseas usa la palabra Elohim, que es la palabra que en Génesis usan como ángel. Vemos entonces que indistintamente la palabra ángel o Elohim está en el mismo contexto.
Este asunto de cambiar nombres por el Señor es muy usual encontrarlo en las Escrituras. Por ejemplo, Génesis 17:5, en el caso de Abraham, el cual tenía el nombre de Abraham, dice: "Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes". Lo que vemos aquí es que Jacob, Dios le cambia el nombre. En Génesis 32:28 dice: "Y le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob", que es el que nos trae a un pasado con lo que está luchando aquí, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Que está trayendo el pasado del que está hablando sea, pero dice porque has luchado con Dios y con los hombres. Pero ya aparece la palabra Elohim, o sea, poner la palabra Elohim al lado de hombres, vemos un contraste que es bastante complicado de pensar, porque este Elohim de que se está hablando aquí no necesariamente tiene que ser el Dios de Israel, porque has luchado con Elohines y con hombres, refiriéndose a este ángel que es un Elohim, porque has luchado con Elohines y con hombres, porque es la escena que viene desarrollando el texto. Exactamente, lo que queremos decir es que los ángeles no siempre que hagan algo con algunos de los siervos del Señor son ángeles caídos. Hay una cantidad de ejemplos donde hay ángeles enviados por Dios para hacer juicio. Entonces un ángel de juicio puede ser una razón por la que está diciendo aquí el Señor que va a cambiarle el nombre, en base a que ha habido una lucha con Elohines y con hombres. Bien, entonces, ¿cómo así que ha luchado con un ángel si nadie puede luchar con un ángel? Dice aquí en el texto que él duró hasta salir el alba. Aquí en Génesis 32:23. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, es decir, la familia. El arroyo de Jaboc, que era el sitio donde él estaba ya para desviarse hacia el camino y atravesar el Jordán. Este es el lugar donde se encontró con Esaú. Es en este lugar aproximadamente, dice el 32:24, así quedó Jacob solo. Entonces se luchó con Esaí hasta la madrugada. Entonces hay un tiempo quizá de horas que alguien pelea con un ángel. Esa palabra que aparece como luchar con un ángel, esa es la palabra ab, que tiene que ver con el forcejeo o tener un agarrón con el ángel. Y por eso Seas recuerda ese momento como él nació tomando a su hermano por el talón. Si volvemos a Oseas 12:3, donde dice que en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder. Esa palabra que aparece ahí, on, tiene que ver con un esfuerzo propio. Esta palabra, digamos, aparece varias veces en la escritura.
Por lo tanto, tenemos importante material para poder analizar este ejemplo. Génesis 49:3. Dice aquí, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Esa palabra fortaleza es la palabra, la misma que se está aplicando ahí a Jacob. Igualmente podemos buscar en Deuteronomio 21:17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor. Vigor, aquí es la palabra que estamos estudiando. Y suyo es el derecho de la primogenitura. Esta palabra que traducen como poder para Jacob, que con su poder venció al ángel, acá la están traduciendo como el vigor, el principio de su vigor. Vamos a buscar una vez aquí en Isaías 40:29. Hay otros textos, así que podemos buscar una gran cantidad, pero vamos a buscar Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta palabra fuerzas es la misma palabra, entonces aquí la están traduciendo como fuerzas, porque la palabra tiene que tener afinidad con el contexto, ¿cierto? No ponen le multiplica el poder, no, ahí multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Bien, aquí lo que vemos es que en Oseas 12:3, es que en esta cita está mostrando que ese poder que se está traduciendo aquí es un poder humano, temporal. Es una iniciativa de Jacob, que es la característica de él, ser capaz de cualquier cosa cuando quiere conseguir algo. La bendición, en este caso, claro. Entonces, esta es la característica que está citando Oseas aquí en esta cita. Está bien cuando dice que él venció al ángel. Esta palabra que se usa allí es Sará. La palabra Sará, es decir, un esfuerzo propio. Esta palabra no aparece mucho en la escritura, pero con su esfuerzo propio soportó al ángel. Como cuando a un boxeador le están dando golpes y no lo derriban fácilmente. Entonces Jacob se mantuvo de pie frente a Elis, a ese Elohim, a pesar de que estuvo con él quizá varias horas. Entonces se mantuvo de pie y Elis por último dice entonces la parashat que le descoyuntó el muslo.
Génesis 32, 25. Vio que no podía con él. Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Por eso es que estamos tratando de entender ahí lo que con respecto a lo que el Señor viene señalando, que tiene un juicio pendiente, un juicio futuro. Una de las características de Jacob que lo va a acompañar toda su vida. Había quedado cojo por el Ish. Cuando se enfrentó con su propio esfuerzo al Ish. Eso tuvo un resultado que le dejó un sello, una marca física, porque la batalla con ese Ish la perdió. Aquí dice en la traducción venció, pero ya sabemos que viendo objetivamente el acontecimiento, él perdió la batalla porque a él le descoyuntaron la cadera y él no le hizo nada a Elish. Elish se fue, o el Elohim se fue, pero él tuvo una experiencia. En el Génesis 32:30 dice, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. O sea, si no llega Dios de Israel, en este caso, no hubiera librado su alma, ¿cierto? Quedará presente que iba a haber un juicio pendiente contra Jacob, porque esa característica de Jacob, porque es que Jacob no marca una persona, Jacob ya viene marcando lo que era una nación, y Oseas está hablando de la nación, no de Jacob, a pesar de que lo está identificando a él. Entonces por eso es que dice el 12:2 que había algo pendiente tiene algo pendiente el Señor con Judá, y para castigar o visitar a Jacob, y vemos que él lo visitó. Pues, también tuvo castigo, también tuvo el refrigerio. Esa visita pues digamos que solventó muchas cosas, pero esto no se quedó olvidado. Ahí no pone la palabra ahí. Cuando dice pleito tiene a Hashem con Judá, y para visitar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Entonces ahí vemos que las obras del pueblo de Israel están metidas ahí, porque en base a las obras lo que está pasando. Entonces vemos que Jacob quedó cojo. Y vean ustedes que en la ley se habla de lo cojo como uno de los principios o de los mandamientos que el Señor puso frente. Por ejemplo, Levítico 21:18. Dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. La palabra cojo la vamos a estar encontrando dentro de los defectos que estaban prohibidos en el templo, en la presencia del Señor. No aceptaban ciegos. Entonces vemos a través de la Escritura y que el mismo Señor le llama ciego a los fariseos. Y ellos pensaban que veían, pero el Señor no le estaba hablando de la ceguera terrenal, porque lógicamente ellos tenían la mente terrenal, aunque hablan de justicia y hablan de fidelidad, su mentalidad estaba en lo terrenal. Por eso las palabras no justifican los hechos, sino que es la fidelidad la que se identifica a sí misma. Y habían sordos, ciegos, cojos, son las enfermedades
los defectos que caracterizaron al pueblo de Israel. Entonces Génesis 32, 31 dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Cojeaba de su cadera. Entonces Jacob quedó tueco, quedó cojo. Deuteronomio 15, 21. Desde el 20, delante del Señor tu Dios lo comerás cada año tú y tu familia en el lugar que Hachén escogiere, y si hubiere en él defecto, si hubiere ciego, cojo, o hubiere en él falta, no lo sacrificarás al Señor tu Dios. Ni los animales del sacrificio el Señor permitía que tuvieran defectos. A pesar de que iban a ser sacrificados en ese momento, tenían que estar sin manchas, no tenían que tener defecto alguno. Malaquías 1:8. Muestra que ellos, a pesar de que defendían la Torá y eran celosos con la Torá, pues siempre hacían era lo contrario, que era el conflicto que tuvo siempre con el Señor. Malaquías 1:8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice al Señor de los ejércitos. Ni con tu mente terrenal, le está diciendo el Señor, eres capaz de ofrecerlo terrenalmente a tus príncipes de aquí, para ver si Él se va a agradar de ti. Y eso era lo que hacía el pueblo en este momento. Siempre estuvo saliéndose a derecha o a izquierda. Por eso esto es un defecto general del pueblo de Israel. Y el Señor le cambia el nombre en base a que ya se va a constituir ahora mediante la fidelidad el proceso del pueblo de Israel. Ahora iba a quedar en manos del Señor. Ya entonces la Torá comenzó a predecir o profetizar, por lo menos Isaías 35:6, mencionan también a los cojos. Dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ya es como una promesa. Ahora no es Jacob el que va a tomar la iniciativa, el que va a hacer por esfuerzo propio, en el nombre de Jacob, la continuidad del plan de Dios, sino que ahora Dios había establecido su fidelidad en el nombre de Israel. Y esta profecía, entonces ya Isaías, que fue desde mucho tiempo antes del Mesías, pues estaba viendo que iba a venir un refrigerio para el pueblo y que consistía en que el Señor iba a visitar al pueblo de Israel, venía a visitarlo. Hechos 3:2. Entonces vemos estos ejemplos que se van presentando a través de la Escritura.
3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para pedirle limosna a los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan mirándolo en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yehoshua de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró en ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le dio a andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Al Señor le preguntaban muchas veces, ¿por quién está enfermo? ¿Por quién está ciego esta persona? ¿Por los pecados de él o por los pecados de los padres? Y el Señor le respondía siempre que no es ni por los pecados de los padres ni por los pecados de él, es para que la gloria de Dios sea manifestada. Entonces, estos milagros, si lo vemos con ojos terrenales, muchas personas buscan el Evangelio, buscan el Señor esperando recibir algo a cambio, para ver qué le ofrece el Evangelio, o qué ganan ahí, o qué obtienen. Y si no consiguen esto, ellos se van. Muchas veces van buscando un milagro, una sanidad, y casualmente pueden recibirla. Pues todas estas cosas suceden para el Señor mostrar si esa persona tiene fidelidad en Él. Porque si la persona vino, obtuvo un milagro y se fue, quiere decir que no es fidelidad, porque la fidelidad se mantiene. La fidelidad afirma. Entonces, muchos predicadores tienen esa función de ir a muchas partes y sacan espíritus y gritan y todo eso, porque eso llama mucho la atención y mucha gente son atraídos a eso, esa emoción que se le desprende. Y resulta que una vez que se salió el espíritu en el cual estaban pensando, ya esa persona más nunca la vuelven a ver por allí cerca. Pero la persona que está buscando lo celestial, el que tiene la fidelidad, ni siquiera busca al Señor por milagro, porque no necesita señales para poder creer en el Señor, como le dijo el Señor a Tomás, ¿verdad? Que solamente si ves puedes creer, si no ves no crees. Y así hay muchos diciendo, muéstranos a Dios. Y el Señor Yeshua le dijo, quien me ha visto a mí, ha visto a Abba, ha visto la plenitud, ha visto la gloria de Dios, aunque no haya entrado en ella. Porque el Señor vino a traer todo lo que esa gloria de Dios tenía para nosotros. Y entonces, Oseas tiene razón cuando dice que el Señor nos iba a visitar al pueblo de Israel. Y eso era lo que tenía el Señor pendiente con el pueblo de Israel, con respecto a lo que hablaba Oseas, que estaba enfermo, estaban ya en estado terminal. Y el Señor vino a sanar de todos los males que había adquirido Israel, o el pueblo de Israel. Hechos 8:7 también dice, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces todo esto se da bajo el nombre del Señor. Mateo 4:3.
4:23. Y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto se llama evangelio. Evangelio era enseñar, y el Señor al mismo tiempo sanando toda enfermedad, porque Jacob se había llenado de todos los virus que estaban en este mundo, contrario a lo que muchos profesan, conforme a lo que la esperanza, conforme el Señor había prometido al pueblo de Israel, que era, vamos a buscar, eso está aquí en Éxodo 19, eso lo leímos ahorita, 19:5. Y ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis, vigilareis mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces la escritura estaba ya profetizando que en un futuro esto iba a suceder. Esto no sucedió antes. Israel nunca fue ese especial tesoro del Señor desde ese tiempo, antes de que viniera Yeshua. Incluso leyendo las escrituras y en todo su recorrido, vemos que hasta fueron arrojados de la tierra. La tierra física, la cual el Señor le prometió a Abraham, porque había una promesa física, y el Señor lo llevó. De esa tierra que ellos, por medio del poder del Señor, les fue cedida a ellos, fueron arrojados por causa de hacer lo mismo que hacían las naciones que habían estado antes en ellas. Llegaron incluso a sacrificar a sus hijos y a ofrecerlos al fuego. Entonces, si vemos esto de que una persona, porque pertenece a un pueblo en el cual está determinado por Dios que iba a estar la fidelidad, pues eso no encajó en todos. Siempre hubo un remanente pequeño, el que llevó realmente la fidelidad de Dios, y el resto se perdió. Se perdió incluso en el desierto también. Vamos a tratar de buscarlo aquí en Corintios. Primera de Corintios capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la gloria de Dios, bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Pero de la mayoría de ellos no se agradó el Señor, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esos fueron los que recibieron la palabra del Señor en el momento que Él les dice: ustedes me serán un pueblo de sacerdotes y gente santa. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ahí estaba el problema de este pueblo. Estaban codiciando cosas malas. Cosas malas son aquellas que no son conforme al procedimiento de Dios. Cuando se quiere adelantar algo fuera del tiempo determinado por Dios. Y tenemos el ejemplo de Jacob con el hermano, que quiso adelantar la promesa en forma carnal, no sujetándose a la voluntad de Dios, que es la fidelidad, por la cual realmente estaba determinado, y así fue que sucedió. Y la mamá de Jacob, que se
se acogió a una Kelalá para llegar a eso, una deshonra, para llegar a ese extremo. Sin embargo, el Señor no invalidó la promesa, porque la promesa del Señor siempre va a estar independiente de los designios del hombre. Por eso es que el Señor, Isaías 57 y 18, también menciona esta esperanza del Señor. 57 y 18. Dice el Señor: el 17 dice: por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. A pesar de todo eso que estaba haciendo el pueblo, independiente de eso, el Señor había visto los caminos y había prometido que los iba a sanar. Lo iba a sanar de todas las enfermedades y principalmente de esa cojera a la cual adquirió Jacob desde el principio, y que tiene que ver con la forma en cómo fue demostrado su nacimiento desde el principio. Obtener las cosas por su esfuerzo propio, por poder, pero no poder o sea, la palabra poder es que se usa ahí es en lo que él pudo, en la posición de él, ¿cierto? No el poder comparado con el de Dios. Una pregunta. Diga, hermano. O sea, que cuando Jacob le dice a ese raíz contra el que luchó, no te soltaré si no me bendice, es como si Jacob estuviera buscando la bendición por medio de él. Bueno, hay muchas cosas ahí que puede cada quien imaginarse, porque yo no me quiero meter en ese tema. Pero es un ángel de juicio, porque lo que está señalando ahí, el tema de haberle fracturado la cadera, de haberle descoyuntado la cadera, es que estaba señalando un juicio, ¿cierto? Entonces, él está buscando ahí una bendición, está buscando la bendición ahí del Señor, pero acordémonos que eso representa algo como terrenal, porque la bendición la da el Señor más adelante. En el mismo Génesis está aquí, vamos a buscarlo por acá en 35:10. Dice el 9, dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. O sea, mostrándole todo lo que tiene que ver con la característica de Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, porque el Señor le iba a cambiar enseguida la imagen. Y llamó su nombre Israel. Y allá en el texto que usted pregunta, hermano, allá aparece no se dirá más tu nombre. Ahí se usa la palabra amar, y acá se usa la palabra cará. Acá donde dice que Dios lo llamó, y ella está diciendo un decir, un dirá. Sí, entonces también en eso hay una diferencia. Pero como le digo, hermano, hay muchas cosas que cada quien puede poner la imaginación, y lo que estamos buscando es la característica de Jacob, lo que marcó ese proceso ahí
en Jacob, conforme a lo que Oseas está interpretando, porque Oseas hace una interpretación de eso, es cómo quedó Jacob en esa situación. Yo creo que él había sido ya bendecido, porque el padre tomó la decisión y lo bendijo. Una cosa diferente es que de pronto no tiene, se quedó pues Saúl. Una cosa diferente. Y en una parte ahí dice que si tú me acompañas, yo te serviré, pero de todas maneras nosotros podemos ver en todo lo que sucedió después de que estaba por Labán, que él estaba siendo bendecido por Dios, no por Labán. Ya, entonces es notable que Dios en esa ruta, en ese camino, se había mostrado como Dios delante de Jacob. La otra cosa que quería decirte es esto, que ahorita dijiste que había algunos pastores que contratan personas y que no las vuelves a ver más después que, ¿cómo se llama? Que era un milagro. Sí, que le sacan los demonios. Bueno, yo te invito a que vayamos a ver a Cure ahí, a Cure, que fue un narcotraficante bastante reconocido. Cuando quieras, yo te invito para que él te hable acerca de las experiencias satánicas que tuvo. Sí, hay excepciones, hermano. Lo que hemos dicho, hay un remanente siempre. De pronto las excepciones son las que Sí. los pastores contratan a algunas personas. No he dicho contratar, no contratan, sino personas que van a buscar, digamos, una palabra. Hay una cantidad gigante de personas que han sido liberadas. Sí, claro. Son bastantes testimonios. Sí, los ejemplos que venimos dando son como los de... Que asisten en la iglesia, que son actualmente testimonios, que tienen ministerio. Los ejemplos que estamos dando es como los de los que tuvieron lepra, por ejemplo, que fueron 10, el Señor sanó 10 y 9 no volvieron. Entonces, eso es común, incluso en la misma escritura. El Señor no está diciendo o escondiendo una realidad, nos está mostrando cómo es este mundo. En una iglesia 2 o 3 volverán, que se han sanado, otros no se sabe. Pero estamos apoyándonos a la escritura, que es mejor fundamento para uno saber que es el que lo sabe todo. El Señor es el que lo sabe todo. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si en un evento de una iglesia hay una sanación, sana 10, quizás de esos 10, 3 están en la constancia de estar buscando de Dios de corazón. Otros van ya por alegoría. Eso no quiere decir que uno está señalando, pero la realidad es que lo mismo que pasa con los leprosos. Porque uno lo ve, es que yo estoy hablando de lo que veo, y yo he visitado comunidades, ¿no? Uno en el tiempo que tiene, pues ha tenido oportunidad de examinar muchas cosas. Entonces, a veces hablo de las cosas que yo veo. Ahora, si las he visto mal, ya sería otra cosa, pero es lo que he visto. Así le pregunté a un hermano mío, no sé si me estará escuchando acá, mi hermano, él conoció al Señor por medio de un pastor que movía la mano y todo el mundo gritaba, los demonios salían, todo. Y mi hermano, no, es que eso, ahí está el poder. Yo a veces le hablaba, pero no me escuchaba nada porque el poder se iban por unos pueblos, ¿sí? Y salían los... Y yo le hice esa pregunta, ¿cuántos de los que le sacaron los espíritus han vuelto? Y él se quedó pensativo y dice, es verdad, no han vuelto. Y eran bastantes. Entonces yo le estoy diciendo, eso no se llama evangelio. Ese no es el evangelio que habla el Señor. El evangelio del Señor es sanar. Sanar es completamente, una sanidad completa. Y no es solamente quitarle lo paralítico, quitarle lo ciego. Eso es lo que es aquí temporal. Cuando estamos hablando de evangelio, estamos hablando de las cosas que permanecen. Porque la limpieza, lo que es la cura completa del Señor. Porque por eso él habla de una sanidad completa. Delante de los fariseos lo decía. Ustedes circuncidan a un hombre para no violar el día de reposo. Y ustedes me van a juzgar a mí que le traje sanidad, una sanidad completa. Habló el Señor. Que acabo de hacer una sanidad completa. Porque él no hacía sanidades a media.
O sea, las sanidades a medias no son del Señor. Nosotros tenemos que saber distinguir entre lo completo y lo incompleto. Y sabemos que las cosas temporales e incompletas pertenecen a este mundo terrenal. No es que sean muchas no son malas. O sea, a veces uno confunde que hablar de carne es hablar de pecado y hablar de carne no siempre es hablar de pecado, porque estamos hablando también de las cosas naturales. Entonces aquí se puede haber una vida de una persona natural que no le ha hecho mal a nadie y incluso le sirve hasta a la sociedad. Pero es que eso no tiene que ver con la salvación. Salvación no es portarse bien. Las cosas terrenales, lo que se queda aquí. Sí, exacto. Puedes disfrutar toda la vida que quieras en este mundo y vivir bien y sentirte bendecido, pero es que la salvación es otro canto. Ya eso es otro canto acá. Cuando hablamos de salvación, tenemos que trasladarnos. Y por eso es que ahí el Señor quita las obras. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque tendemos a confundir obras con salvación. Entonces dice el Señor de este día de reposo en el 58:13 de Isaías, que se está refiriendo a un día completo donde ya no hay sino solamente reposo. Si pensamos terrenalmente, vamos a hablar de divisiones de 7 días. Pero si pensamos en lo que está hablando el Señor, estamos hablando de una continuidad. 58:13. Estamos en Isaías 58, vamos a buscar aquí. Desde 58:13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad. Ahí es cuando el Señor nos desconecta de nuestra voluntad. En mi día santo, y lo llamares delicias, santo, glorioso de Hashem, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, no andando en tu propio esfuerzo, como estuvo Jacob, buscando las cosas por su propio esfuerzo, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Ya vieron que el Señor siempre está mencionando a Jacob, al pueblo de Israel, y esa es la promesa que él le había prometido a Jacob. Es que Jacob no es un santo, Abraham tampoco es un santo, y cuando el Señor los menciona a ellos es con referente a la fidelidad, no con respecto a la infidelidad de ellos, porque todos tuvieron una cantidad de infidelidades. Jacob tuvo 4 esposas. Tuvo a Lea, tuvo a Rebeca y tuvo a las siervas también. Y cuando viene el Señor dice que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya ha adulterado en su corazón. Y a ellos no lo llamaron adúlteros. Así es. Ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Salomón con sus 1000 mujeres. Con todo estuvo una vida. Lo llamaron adúlteros. ¿Por qué? Porque el Señor nos está refiriendo a la vida terrenal. Cuando está hablando de la fidelidad, no hay ninguna conexión. Él está trasladando de la fidelidad y es donde nosotros nos debemos trasladar. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, después del Señor, hay algo que ellos no tuvieron, que es la permanencia del Ruach HaKodesh. Porque en aquel tiempo el Ruach HaKodesh solamente llegaba, como el soplo tuvo Adán en el paraíso, un soplo. Y era un soplo que si Dios no lo completaba en el día de cumplimiento de los tiempos del Edén, eso no iba a permanecer, pero claro, ya Dios tenía todo medido. Pero como él pecó, siguió siendo un soplo. Entonces, a eso debemos nosotros distinguirlo. Ya las cosas que son permanentes del Señor. Si nosotros tenemos un enemigo, lo podemos perdonar. Pero si mañana nos volvemos a enojar con él, ¿qué quiere decir eso? Que no fue permanente ese perdón. Y Jacob, que también adolecía de este problema de ser terrenal, humano como nosotros, tenía el problema con el hermano y el encuentro con él era para obtener el perdón de Jacob, de Esaú. Y todas las cosas que hizo Jacob para ganarse ese perdón
le mandó unos obsequios adelantados, pero es un método que según sus ojos iban a funcionar. Pero miremos las cosas desde el punto de vista de Dios y todo vino bueno del Señor, porque tuvo la misericordia y la verdad ahí. Entonces era como para irlo quebrando, y realmente cuando llegó, porque él venía con 400, cuando Jacob le mandó a avisar, porque Jacob se hubiera metido talladito, pero él quería solucionar el problema. Entonces güey le avisó a lo que fuera. Y cuando vino el siervo, le dijo, güey, allá viene ya con 400 atrás. ¿Qué podía hacer Esaú con 400 personas atrás? 400 de su... O sea, no venía, porque él con 2 o 3 que hubiera venido de pronto ya, no, voy por donde mi hermano, sino que se trajo 400. O sea, la intención de él era desaparecer al hermano. Pero cuando llegó y se encontró con él, ahí sucedió algo. Ahí donde sucedió ese encuentro. Y leamos aquí un momentico, vemos cómo las cosas cambian enseguida. Mire, que aquí lo dice en el 32, vamos a leer primero 32:4. Y le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en sus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte con 400 hombres detrás de él. Entonces él no venía con buenas intenciones, pero él siguió insistiendo y mandó entonces los obsequios uno atrás de otro, como derribándole el ímpetu al hermano. Y cuando ya está en ese lugar donde le toca entrar para atravesar el río Jordán, que es el vado de Yabok, ese lugar era de los moabitas, pero los amorreos se ve que ya habían conquistado esa zona. Ahí había un rey, el rey de Basán. Y ese lugar Dios se lo dio después a Israel, porque Dios le había dicho no se metan con los amonitas, pero ya ese terreno no era de los amonitas, ya ese lo había conquistado esos amorreos. Los amorreos eran unas tribus de Canaán, como que eran de la sobresaliente y que eran muy respetadas y habían ido conquistando muchos terrenos. Entonces ese reino de Og y el otro reino que estaba más arriba vamos a buscar aquí los dos reinos aquí para no pasarlo por alto. Eso está en Deuteronomio. El rey de Seón derrota a Seón, el rey de Bon, y derrota a Og, rey de Basán. Esos reyes eran amorreos y estaban ahí. Todo eso lo habían conquistado ellos estaban apoderando de todo. Entonces los israelitas conquistaron ese lugar porque ellos no se podían meter con los moabitas, porque ya Dios le había dicho, yo le entregué esa tierra a ellos, así que ustedes no pueden meterse con ellos. Bueno, en ese lugar era que estaba Jacob en ese momento atravesando ese arroyo, el de Yabok, y ya lo único que tenía era que cruzar para coger para acá, para allá, después del Jordán. Y venía subiendo Jacob, Esaú. Él venía bajando y Esaú iba subiendo, o sea que ellos se encontraron ahí. Y en ese momento que se encuentran en ese lugar, ya había pasado Peniel. Acuérdense que ese lugar lo llamó Peniel, el lugar donde él vio a Dios cara a cara. Entonces en el 33:8 dice, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos esos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Esa palabra de hallar gracia, hallar perdón en los ojos de mi Señor, era la mentalidad de Jacob, porque Jacob también Jacob tenía muchos siervos también, y él había prosperado,
tenía mucha riqueza. Él si hubiera venido a enfrentar al hermano, como sucede hoy en los pueblos, en las guerras, todas estas guerras son eso, porque no hay nadie que se proponga a buscar el perdón, sino que todos quieren demostrar es su propio esfuerzo, su propia fuerza. Y dijo Esaú en el versículo 9, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Sin embargo, Jacob ya tenía eso en su mente que era para él y se lo entregó. Ahí forcejearon y él le entregó, no, quédate con eso. Entonces miren ustedes todo lo que venía aconteciendo y cómo él ya obtuvo el perdón con Labán, eso para que veamos lo que era Jacob, todo lo que se haya ganado él con su conducta y lo que él mostraba delante de los demás, se lo ganaba de enemigo prácticamente. Entonces este perdón ya fue entonces ya el que descansó Jacob y pudo regresar a su tierra tranquilamente. Dice entonces Isaías 42, habla al corazón de Jerusalén y diles a voces que su tiempo es ya cumplido. Ese es el tiempo del cumplimiento de Dios, donde las cosas suceden en su tiempo. Dice que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Hashem por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces el Señor bendice doblemente, le allana el camino al cojo. Imagínense ustedes un cojo con un camino que sea todo así desnivelado. Entonces primero el Señor le coge el camino y se lo pone planito, y después viene y le sana la cojera a Jacob. Entonces le da todo, Dice aquí que en el 42 dice que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Ese era lo que hablaba Oseas, de lo que tenía pendiente con Israel. Entonces por eso Oseas tenía razón. Cuando dice el 12:2 que leímos, dice que había un litigio ahí, un pendiente, tiene Hashem con Judá y para visitar a Jacob conforme a sus caminos. Es lógico que tenía él que venir personalmente a hacer esa visita. Entonces, en ese momento, esa visión de Oseas lo que está mostrando es el esfuerzo propio con que Jacob siempre quiso tener las cosas. Y ahí viene y se deriva lo que es el sistema de tener por obras, querer justificación por obras, ¿cierto? Es lo mismo. Si miramos la esencia de las cosas, el pueblo de Israel piensa, o todavía lo piensa, y muchos siguen ahí, de que van a obtener la justicia de Dios por medio de las obras, o sea, por esfuerzo propio. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a Jacob, que no es con espada ni con ejército, sino que es con el ruaz del Señor. Y se lo dice por medio de los profetas. Pero como siempre
Dice la escritura que ellos no hicieron caso, no han hecho caso. Y dice entonces el 45 de Isaías: y se manifestará la gloria de Hashem, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor lo ha hablado. Entonces esa manifestación es la que necesitamos nosotros, la manifestación del Señor. La gloria del Señor es la que mueve todas las cosas. Yeshua es el Hijo de la gloria, y Él vino a trasladarnos a su gloria. Eso es lo que vino a hacer el Señor, para que seamos uno solo, como la boda que estaba en el Edén, donde por tanto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán para una sola carne. Esa boda es la única boda que permanece para siempre, porque las bodas terrenales terminan con la muerte, o sea, hasta que la muerte los separe. Pero la boda con el Señor no tiene fin, porque no los podrá separar nada, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Entonces la enfermedad que no se veía, porque la cojera la veían, la ceguera la veían, la señalaban y la juzgaban, pero el pecado no lo veían. Esa enfermedad no se veía. Entonces por eso ellos no la tenían en sus ojos, para saber que estaban todos enllagados. No se puede ver que están enllagados. Eso cuando ya la persona se da cuenta es porque está listo, ya no existe en este mundo, porque la paga del pecado es la muerte. Y esa enfermedad es la que el Señor abrió los ojos, la que nos dio la vista a los ciegos. O sea que nosotros antes no veíamos, como dijo el ciego: yo lo único que sé es que yo antes no veía, pero ahora veo. Entonces nosotros hemos recibido la vista de lo alto, la vista que es don de Dios, que solamente viene por su poder, que ni el mejor oftalmólogo de aquí de este mundo la puede dar. Incluso aunque carezca de la vista terrenal, esa vista está activa. O sea que un ciego puede ver. Así este ciego en este mundo, lo que le interesa es ver la luz del Señor, que es lo principal. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, hermano, entonces vamos a dejar hasta aquí la enseñanza, porque vamos entonces a hacer vigilia, y hay hermanos aquí que no vinieron a hacer vigilia hoy. Bueno, hermanos, Shavuot para